tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me están escuchando? Sí, Inge. Buenas tardes, Inge, sí se le escucha. Entonces vamos a comenzar ya. El día de hoy no voy a tomar lista porque ya empecé un poquito tarde. Entonces no alcanzamos de gana, vamos a perder mucho tiempo tomando la lista. Si es que al final de la clase nos queda tiempo, podría tomar lista, pero dudo mucho porque la clase de hoy día es... intensa, ¿sí? O sea, vamos a hablar de un montón de cosas. Entonces, no creo que alcance a tomar la lista al final, ¿sí? Entonces, no importa, hoy no tomamos la lista. Bien, entonces, vamos a comenzar con este tema nuevo, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla. Ya, acá estamos. Bien, entonces, miren, el día de ayer terminamos nosotros con todos los tipos de las estructuras de Lewis. Entonces, este tema de las estructuras de Lewis es súper importante porque del éxito y de la parte que esté bien hecha de su estructura de Lewis, depende que este tema de la geometría o de la teoría de enlace también esté bien hecho, ¿sí? Entonces, por eso es que le di tanta importancia a que ustedes hagan bien sus estructuras de Lewis, ¿sí? Entonces, no era cuestión solo de molestar con lo de los colores, con que cuenten los octetos, etcétera, no, sino que es súper importante porque si hacen mal la estructura de Lewis, así sea que tenga un error mínimo, todo lo que viene después va a estar mal, no se salva nada, ¿sí? Entonces las estructuras de Lewis son la base, los cimientos de lo que vamos a construir hoy día, ¿ya? Entonces, miren, el tema que vamos a ver hoy día se llama teoría de enlace. Y ustedes dirán, pero ¿por qué teoría de enlace si nosotros ya sabemos la clasificación del enlace? Sabemos que hay los enlaces covalentes, los enlaces iónicos, el enlace metálico, etc. ¿Por qué otra vez teoría de enlace? Porque este tema nos va a hablar acerca de cómo se va a construir en el espacio esa molécula. Por el momento nos hemos preparado para saber cómo es la molécula, pero en un plano. Sí, porque las estructuras de Lewis son planas. Si se acuerdan, yo les decía, las estructuras de Lewis están en un plano, están en un papel, ¿sí? Pero la molécula no es así, las moléculas no son planas. Es más o menos como decir lo siguiente, miren. Es como cuando nosotros vamos a construir una casa, ¿sí? ¿Dónde está primero nuestra casa? ¿Sí? Primero está en un papel, porque primero debe existir una planificación de dónde va a estar la cocina, dónde va a estar la sala, dónde va a estar el comedor, cuántos baños va a tener 1 o 2 pisos, cuántas columnas necesito, ¿sí? Si necesito esa viga de contención, o sea, necesitan hacer un estudio profundo de cómo va a ser su casa. Cuando ya el arquitecto y los ingenieros civiles han diseñado ya su casa, ¿qué es lo que les presentan? Les presentan un plano, así se llama, ¿no? Plano. ¿Por qué se llama plano? Porque es plano, pues solo tiene 2 dimensiones. Bien puede estar en un papel o bien puede estar en la pantalla de un computador, en la tablet, en el celular, lo que sea, pero sigue siendo un plano, ¿sí? Pero si ustedes ya quieren construir ya su casa, o sea, realmente ya quieren construirla y habitarla, entonces deben tener en cuenta que ya no van a vivir en un plano, pues tienen que pasarle al 3D, ¿sí? O sea, ya tienen que pasar en la construcción a las 3 dimensiones. Eso es justamente lo que vamos a hacer hoy día. Las estructuras de Lewis son el plano, ¿sí? Esas estructuras no están en el espacio, ¿sí? No están en el espacio. Entonces, lo que hay que hacer es, a partir de las estructuras de Lewis que tuvieron su objetivo, que era ayudarnos a saber cuáles son los átomos que sí se van a enlazar, quién es el átomo central, cuántos electrones solitarios nos quedan, etc. A partir de esa información, construir la molécula en 3 dimensiones en el espacio, ¿sí? Eso es entonces lo que vamos a hacer ahora. Para eso existen 3 teorías. La teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia, que se abrevia TRPSB, la teoría del enlace de valencia, que se abrevia TEV, y la teoría del orbital molecular, que se abrevia TOM.
Estas tres teorías nos van a ayudar a predecir cómo sería la molécula ya en el espacio. Pero no tenemos mucho tiempo para estudiar estas tres teorías. Apenas vamos a elegir una de las tres para trabajar. Y la que vamos a elegir es la de la teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia. ¿Sí? Ya, esa la vamos a elegir porque es la más sencilla. ¿Sí? No requiere de muchos conocimientos de química y más que nada requiere de conocimientos de geometría. ¿Ya? Entonces ustedes dirán, no, pero es que a mí no me gusta la geometría, no estamos muy bien en geometría. No importa, así estén mal en geometría, lo poco que sepan, eso nos va a servir para la clase de química. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a trabajar con la primera teoría. Entonces, ¿de qué se trata esta teoría? El objetivo de esta teoría, como les digo, es predecir la disposición de los átomos en una molécula o un ion, pero en el espacio, ¿sí? El principio fundamental de esta teoría es: los pares de electrones se encuentran ubicados de tal forma alrededor del átomo central, dispuestos de manera que exista una máxima separación para obtener una mínima repulsión entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de leer eso, les enseño acá. ¿Sí? Acá nos va a quedar clarísimo qué es la teoría, qué es lo que implica esta teoría de la repulsión. Entonces, miren, vamos a suponer que ustedes... Ay, ¿qué pasó? Ya, vamos a suponer que ustedes tienen un elemento que es de la familia 4A. No importa cuál sea el elemento, puede ser el carbono, silicio, germanio, lo que sea, ¿ya? Tienen un elemento de la familia 4A, ¿ya? Entonces, como es de la familia 4A, debe tener 4 electrones de valencia. Ahora, primera cuestión. La estructura de Lewis es plana, por eso es que nosotros le dibujábamos así, con los dos pares de electrones, ya sea un para arriba, un para abajo, o a la izquierda, a la derecha, o como quieran, pero en pares de electrones. Ahora, como vamos a pasar a dibujar en 3 dimensiones, ya no vamos a dibujar los electrones así, porque ya no vamos a dibujar estructuras de Lewis. Vamos a pasar de la estructura de Lewis hacia el dibujo en 3 dimensiones. Entonces, cuando dibujen en 3 dimensiones, los pares de electrones solitarios se dibujan dentro de una nube. Esta como gotita que ustedes están viendo aquí es el dibujo de una nube electrónica. Sí, aquí igual se le ve medio como plano, pero pueden imaginarse en 3D que sería como una burbuja, ¿sí? Más o menos así, ¿ya? Que siempre va dirigida hacia el átomo al que pertenece. O sea, si le ven aquí esta burbujita, está diciendo que le pertenece al elemento X. Eso es lo que está diciendo. Igual estos dos electrones también le están diciendo que le pertenecen al elemento X, ¿sí? Ya, entonces, lo que ustedes tenían dibujado aquí, ahora ya lo tienen dibujado acá, ¿sí? Aquí estaba en un plano, acá ya está en 3D. Estos eran los planos de la casa, esta ya es la casa construida, ¿sí? Entonces eso tengan en cuenta. Bien, entonces ahora miren, ¿qué es lo que nos dice la teoría de la repulsión? Nos dice que estos pares de electrones no los podemos ubicar en donde nosotros queramos. No es que yo cojo y le dibujo ahí y ya se acabó. Eso podíamos hacer en las estructuras de Lewis porque eso era un dibujo cualquiera. Pero ahora que estamos dibujando en un plano, o sea, en 3D mejor dicho, ya no le podemos dibujar donde nosotros queramos. No, tienen una posición establecida. Entonces, miren, ustedes saben que las nubes de electrones son negativas, tienen carga negativa porque los electrones son negativos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar por lógica? Yo no puedo coger y juntarles a estas dos y ponerles la una pegada de la otra, porque son negativas, ¿sí? Entonces, esta es negativa, esta nube también es negativa, y negativo se repelen. Entonces, van a tender a separarse. ¿Pero cuántos se van a separar? Un ahí, o tal vez ahí. ¿Cuántos se van a separar esas nubes? La teoría de la repulsión nos dice que la separación debe ser la máxima. Entonces la máxima sería ahí, ¿sí? Esa sería la máxima separación. ¿Por qué? Porque ahí la repulsión entre estos dos sería mínima, ¿sí? La repulsión sería mínima. ¿Cuándo sería la repulsión máxima? Cuando los dos estén juntitos, porque están tan cerca que no quieren estar cerca, existe una repulsión y la repulsión es grande. Entonces se alejan
ya se alejan, se pone totalmente lejos, lo más lejos que pueda, y entonces ahí la repulsión sería mínima, ¿ya? Es como cuando ustedes están con una persona que no les agrada, ¿sí? Les ponen a esa persona al lado y ustedes sienten una repulsión, o sea, realmente se sienten molestos, ¿ya? Entonces, cuando la persona está junto a ustedes, se sienten molestos, ¿ya? Y ya cuando la persona toma su distancia, se sienten bien, ¿sí? Entonces, igualito acá con los electrones, ¿sí? Si le ponen muy cerca, la repulsión es máxima. Estos dos se odian, la repulsión es máxima. Se separan y ya ni siquiera se acuerdan de que existen, ¿sí? ¿Ya? Entonces, así igualito es, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dice esta teoría de la repulsión. Entonces, justamente ahora les explico un poquito más acerca de la forma en la que vamos a dibujar estas geometrías. Entonces, miren, por ejemplo, en esta figura 134, X es el elemento que estaría siendo el átomo central. Y se nota aquí en esta estructura supuesta que está enlazado con el átomo A y que está enlazado con el átomo B. ¿Sí? Ya. Ahora, también, si ustedes se dan cuenta, X tiene un par de electrones solitarios que le pertenecen, porque esa nubecita nos está diciendo que son 2 electrones que le pertenecen al elemento X. Y también quiero que se fijen que hay un término nuevo, que es el ángulo de enlace. Cuando hablábamos de las estructuras de Lewis, no hablábamos de ángulos de enlaces porque las estructuras eran planas. Entonces nos íbamos a topar con que todos los ángulos eran de 90 a de 180 grados. Y es un poco absurdo porque las moléculas no están en un plano, están en 3D. Así que acá ya empezamos a hablar de un ángulo de enlace, en las estructuras de Lewis no. Entonces, miren, ¿cuándo aparece el ángulo de enlace? El ángulo de enlace aparece cuando ustedes tienen 2 enlaces continuos, ¿sí? Entre enlaces, eso sobre todo, ¿no? Un ángulo de enlace tiene que estar entre 2 enlaces. No puede estar entre un enlace y cualquier otra cosa, ¿no? Porque, ¿cómo así? O sea, el ángulo de enlace tiene que estar entre enlaces, es lógico, ¿no? Entonces, por eso el ángulo que ustedes ven aquí, este que está en color morado, esto sí es un ángulo de enlace, porque está entre la mitad de un enlace y otro. Pero este que está acá en color gris, eso no es un ángulo de enlace, porque está entre un enlace y una nube electrónica. Entonces, la nube electrónica no es una estructura física, es una estructura, es una nube, ¿sí? Entonces, ahí realmente ahí no hay ángulo de enlace, porque los ángulos de enlace tienen que estar entre enlaces, ¿sí? Y la nube electrónica no es un enlace. Bien, si quieren acá también por comodidad podemos usar la misma nomenclatura que usan ustedes en geometría, que también es bastante buena, que por ejemplo dicen así el ángulo AXB, ¿ya? Solo que en nuestros casos en lugar de poner A y X, AXB, le vamos a poner los átomos, por ejemplo, el ángulo nitrógeno-flúor-nitrógeno, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, pero la notación básicamente sería la misma que la que utilizan en geometría, ¿sí? Ya, entonces no se olviden, ¿no? Que los ángulos de enlace se tienen que dar entre 2 enlaces continuos, no entre un enlace y una nube electrónica. Eso no es un ángulo. Bien, entonces, miren, vamos aquí a ver cuál es el procedimiento para aplicar esta famosa teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia y determinar la geometría electrónica, la geometría molecular y los ángulos de enlace de distintas moléculas y iones. Entonces, primero les voy a explicar el procedimiento. En ciertas partecitas del procedimiento me voy a detener a explicar un poco más porque son cosas nuevas. Y después, enseguida, tenemos que hacer ejercicios antes de que se olvide. Por eso la clase de hoy día es a full. Tenemos que ver todos los pasos, todas las geometrías que hay, etcétera, y enseguida hacer unos ejercicios antes de que se nos pase, esto y tienen que hacer deber, ¿sí? Entonces, mire, el primer paso dice, realizar la estructura de Lewis a la perfección. Aquí no hay espacio para los errores. Por eso es que yo les he insistido tanto en que hagan bien sus estructuras de Lewis, porque si su estructura de Lewis está mal hecha, todo está mal hecho. Y por eso también es que les he insistido que en las estructuras de Lewis dejen los pares de electrones solitarios en parejas, ¿sí? Nunca dejen un electrón solito
a no ser obviamente que sean esas 3 moléculas que eran excepciones en las que estaba permitido que un electrón esté solo. Pero en el resto no, porque si ustedes les dejan a los electrones solitos, cuando vengan a hacer acá la geometría en el espacio, les va a salir otra cosa que no es. Por eso es que he insistido tanto en que dejen los electrones en parejas, ¿ya? Bien, entonces el segundo paso es determinar el número de pares estereoactivos. Pares estereoactivos se abrevia así, ¿no? PE, ¿ya? Ahora la pregunta es ¿y qué son los pares estereoactivos? Entonces, miren, aquí tienen el concepto. Los pares estereoactivos son un conjunto de electrones que se encuentran alrededor del átomo central. Entonces, ojo, los pares estereoactivos se sacan solo del átomo central, ¿sí? Solo del átomo central, no de los periféricos. Entonces, miren que tienen eso ahí en el concepto. Los pares estereoactivos se sacan solo del átomo central, no de los periféricos, ¿ya? Entonces, ojo que también en el concepto nos está diciendo que son un conjunto de electrones, ¿sí? Entonces, al ser un conjunto, vamos a ver cómo eso nos afecta. Pero hay que tener en cuenta que eso es un conjunto. Entonces, ¿qué tipos de pares estereoactivos podemos tener alrededor de un átomo central? Podemos tener enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. El enlace dativo, que ya saben ustedes, es un enlace simple. Pueden tener pares de electrones solitarios y, si es que es el caso, de esas 3 moléculas que eran excepción, que tienen un solo electrón solito, también ese electrón solito también puede contar como par estereoactivo. Pero entonces, ¿cuántos pares estereoactivos son? Miren, el enlace simple cuenta como un par estereoactivo, ¿sí? El enlace doble, ustedes dirían como 2 pares estereoactivos, porque si el doble está formado por 2 simples y el simple es un par estereoactivo, entonces el enlace doble deberían ser 2 pares estereoactivos. No, cuando son pares estereoactivos, decimos que son un conjunto de electrones. Entonces, este conjunto del enlace doble estaría formado por 2 enlaces, pero sigue siendo un solo conjunto. Así que por eso también el enlace doble cuenta como un solo par estereoactivo. El enlace triple, todo completo, el enlace triple es un par estereoactivo. No porque está formado por 3 simples, entonces son 3 pares estereoactivos. No, el enlace triple cuenta como un conjunto. El enlace dativo es un enlace simple, ¿sí? Así que es un par estereoactivo. Un par de electrones solitarios es también un par estereoactivo. Y si solo tengo un electrón solitario, un electrón no es un par está formado por 2. Entonces, si solo tengo un electrón solitario, ¿eso es medio par estereoactivo? No, los pares estereoactivos son números enteros. Entonces, a pesar de que tengan solo un electrón solitario, le contamos como par. No importa, es una pareja de 1, ¿ya? Pero a la final de cuentas se le cuenta como 1, ¿ya? Entonces, un electrón solitario también cuenta como un par estereoactivo. Y para que sepan entonces cómo sacar, les muestro acá en esta tablita donde tenemos algunos ejemplos. Entonces, miren, aquí tenemos estas moléculas, metano, amoníaco, agua, NO2 y N2O. Entonces, de estas moléculas, ustedes en sus deberes ya han calculado la regla del octeto de todas estas, están en sus deberes, entonces han calculado la regla del octeto y saben cómo hacer la estructura de Lewis. Yo por el tiempo, porque ya saben que en las clases tengo que concentrarme en el conocimiento nuevo, no tengo calculado ahí la regla del octeto y directamente me lanzo a dibujar, pero es por cuestiones de tiempo. Ahora ustedes en una prueba deberían calcular siempre la regla del octeto antes de hacer una estructura de Lewis. Entonces, miren, de estas 5 moléculas, acá tenemos la estructura de Lewis de cada una de estas. Ahora, estamos aprendiendo cómo se sacan los pares estereoactivos. Recuerden que los pares estereoactivos son solo del átomo central, así que por eso le he encerrado en un círculo rojo al átomo central, porque lo que nosotros vamos a hacer es concentrarnos en ver qué hay alrededor del átomo central para poder sacar los pares estereoactivos. Entonces hay 2 tipos de pares estereoactivos, los pares de electrones compartidos y los solitarios. Los compartidos son los que estén formando enlaces y los solitarios son los que se quedan sin compartir o libres, ¿sí? Entonces, miren, en el primero, el átomo central es el carbono, ¿sí? Entonces hacemos la estructura de Lewis a la perfección. Todas estas que están dibujadas aquí ya están perfectas, pueden comprobarle los octetos, pueden comprobar todo lo que ustedes ya saben, ¿sí?
Entonces, enseguida seleccionamos el átomo central y contamos los pares estereoactivos. Entonces, alrededor del carbono, ¿cuántos enlaces hay? 1, 2, 3 y 4 simples. Entonces, tengo 4 pares compartidos y 0 solitarios. ¿Sí? Ya, entonces, los pares estereoactivos están dados por la suma de los pares solitarios más los pares compartidos. 0 y 4, 4. ¿Sí? Siguiente, miren. Aquí el átomo central es del nitrógeno. ¿Qué tiene el nitrógeno alrededor? 3 enlaces simples, entonces tiene 3 pares compartidos. Pero también tiene un par solitario. Entonces tiene un solitario, 3 compartidos. Se suman estos dos, 1 y 3, 4. Entonces tiene 4 pares estereoactivos. En el caso del agua, el oxígeno sería el átomo central. Y alrededor tiene 2 enlaces, ¿sí? 2 enlaces simples, cada uno sería un par estereoactivo o par compartido. Y tiene 2 pares de electrones solitarios, 1 y 2. Entonces tiene solitarios 2, compartidos 2. En total tendría 4. Ahora pónganle atención a este de aquí. Fíjense que este tiene un enlace doble, un dativo y un electrón solitario. Ya, este sí es completo. Entonces el dativo cuenta como uno simple, va por ahí uno compartido. El enlace doble, ustedes dirán, son 2 enlaces compartidos. No, acuérdense que cuando sacamos pares estereoactivos son conjuntos. Entonces el enlace doble cuenta como un solo conjunto. Ya, el enlace doble es un solo conjunto. Entonces este sería 1, el dativo 2, compartidos. Ya, entonces compartidos tendríamos de estos 2. ¿Y solitarios cuántos? Digo, pero solo tengo 1, no tengo 2. ¿Cómo voy a decir que esto es un par solitario si realmente solo tengo un electrón? No es una pareja. No importa. Este caso, acuérdense, es de esa excepción en la que sí está permitido que quede un electrón solitario. Entonces tenemos eso. ¿Ya qué podemos hacer? Igual le contamos como par solitario. Así no sea un par, le contamos como par. Entonces es un par solitario. Entonces 1 y 2 les da 3. Ya 1 y 2 suma 3. Y por último, en este otro compuesto, en el N2O, el átomo central sería el nitrógeno. Entonces tenemos aquí por un lado un enlace triple y por acá un enlace dativo. Entonces, ¿cuántos pares compartidos tiene? 4. No, no tiene 4, porque acuérdense que el enlace triple cuenta como un solo conjunto, entonces realmente tendría 2 pares compartidos. Y solitarios, 0, porque el nitrógeno aquí no tiene electrones solitarios. ¿Sí? 0 y 2 me da 2, entonces acá tengo 2 pares estereoactivos. Bien, entonces fíjense, analícenle, véanle los ejemplos que tienen ahí y qué preguntas tienen acerca de los pares estereoactivos. Ya, preguntas de los pares estereoactivos. Siempre es solo para el átomo central, ¿verdad? Sí, solo se saca para el átomo central, correcto. Inge, el enlace doble y el triple siempre, usted dijo que solo vale uno. Exacto, siempre, siempre va a valer solo uno, correcto. Inge, ¿puedes volver a explicar el NO2 por fin? Ya, en el NO2 que le tienen acá, fíjense, el átomo central es del nitrógeno. El dativo cuenta como un par compartido y el doble también como uno solo, no cuenta como 2, cuenta como uno solo. Entonces tienen 2 pares compartidos y el que está solito sería un solitario, pero es que no existe un solitario, es un par solitario. Entonces, a pesar de que sea solo un electrón, se le considera como par, no importa. ¿Sí? Es solo cuestión de términos nomás, pero por más que tengan un hito, cuenta como una pareja. ¿Sí? Inge, el solitario Gracias. siempre va a estar en el átomo central. Todos los
Los que estamos contando son pares estereoactivos y los pares estereoactivos son del átomo central. ¿Ya? Entonces acuérdate que siempre lo que vamos a contar es del átomo central. No nos interesa lo que pase en otro átomo. En otro átomo pueden haber 2 pares, 3 pares, no importa. Solo nos enfocamos en el átomo central. Sí, mira, fíjate por ejemplo en el caso de acá, en el último. El oxígeno tiene 2, 3 pares solitarios y no nos interesa. ¿Sí? Nuestra atención no está ahí. ¿Ya? ¿Por qué no está ahí? Porque el oxígeno no es átomo central. ¿Sí? Inge, ¿qué pasaría si tenemos una estructura de Lewis donde su centro no está definido? Porque me acuerdo que sí había algunos casos que el centro eran algunos. Ya, esa es una buena pregunta. Tú me dices acerca de una molécula policentrada, ¿sí? Cuando no hay un solo centro, sino que hay varios. Entonces eso ya lo vamos a ver al final, ¿sí? Al final vamos a ver, esas se llaman moléculas policentradas. Ahí nos toca separar por pseudocentro, nos toca ir haciendo un estudio individualizado por pseudocentro y luego nos toca unir, ¿ya? Pero eso hacemos al último. Bien, entonces pasemos porque este procedimiento, como les digo, es largo y hoy día tenemos que de ley llegar hasta la parte de los ejercicios. Entonces, miren, después de que ustedes ya hacen la estructura de Lewis a la perfección y sacan los pares estereoactivos, a continuación tenemos que rápido elegir la geometría recomendada. Ojo que digo geometría, no estoy diciendo si es una geometría electrónica o una geometría molecular. Ustedes todavía ni saben acerca de eso, ¿sí? Si es que por ahí hay alguien que es de segunda matrícula, olvídese lo que quiera que haya aprendido, ¿ya? Entonces, todavía no sabemos qué tipo de geometría tenemos. Yo solo les digo, con el número de pares de estereoactivos, vamos a ver cuál sería la geometría recomendada. Entonces, esto sale del sentido común, verán. Esto no es cuestión de entender, o sea, de que tiene una súper teoría atrás, súper difícil de entender o algo así. No, esto realmente sale del sentido común, ¿sí? Del sentido común. Entonces, porfa, acá necesito que le hagan trabajar a su cerebro para que se imagine las geometrías recomendadas. Entonces, miren, en esta tablita que yo tengo acá, les digo, les voy a mostrar, de hecho, cómo serían las geometrías. Pero tienen que entenderme cuál es el lenguaje que está, o cuál es el simbolismo que hay ahí en estas estructuras. Entonces, miren, X va a representar un átomo central, ¿ya? Y va a ser un átomo periférico, ¿ya? O sea, no es el central, es un átomo periférico. O también podría ser que represente un par de electrones solitarios del átomo central, una de esas nubes, ¿sí? Pero ahorita, como recién estamos empezando en el estudio de esto, yo les recomiendo que le vean al Y como un átomo, ¿ya? Como un átomo periférico, para que sea más fácil de que le puedan comprender, ¿ya? Entonces, las líneas que están con color tomate van a ser aristas de una figura, ¿sí? No son enlaces. Cuando ustedes ven en color tomate, esas van a ser aristas de una figura. Y cuando esas líneas estén en negro, ahí sí quiere decir enlace, ¿sí? Entonces, porque vamos a tener muchas líneas en estos dibujos y a veces ustedes se van a estar confundiendo entre si es enlace o qué es. Entonces queda claro, ¿no? En color tomate las aristas de la figura y en negro los enlaces, ¿sí? Ya, entonces miren, dependiendo del número de pares de estereoactivos que ustedes tengan, vamos a tener una geometría recomendada. ¿Cuántos pares de estereoactivos pueden haber alrededor de un átomo central? Puede haber un par, 2 pares, 3, 4, 5, hasta 6 pares de estereoactivos. De hecho, sí pueden haber más de 6, pero ese estudio no está dentro de nuestro programa, ¿sí? Entonces, en nuestro programa nos pide llegar solo hasta 6 pares de estereoactivos. Bien, entonces, vamos viendo uno por uno. Entonces, miren, cuando tenemos el átomo central, que sería el X,
¿ya? Y está enlazado algún átomo periférico, realmente aquí no hay un átomo central, ¿no es cierto? Quiero que vean eso. Aquí realmente no hay un átomo central. Hemos dicho que es X, ¿no? Pero justamente cuando hay un solo paro estereoactivo, realmente no hay un átomo central, ¿ya? Porque no, bien podría ser X o bien podría ser Y, da lo mismo. Entonces, como no hay un centro, cualquier molécula que no tenga un centro, que sea solo una molécula diatómica, porque esta sería una diatómica, siempre va a tener una geometría lineal. Porque ¿qué más pueden formar ustedes con dos átomos? No me van a decir que con dos átomos van a formar un triángulo. ¿De dónde? Es absurdo. Van a formar ahí un cuadrado. ¿De dónde? Es absurdo. Entonces, entre dos átomos, cuando tengan una molécula diatómica, lo único que pueden tener es una línea. Por eso la geometría ahí sería una geometría lineal, nada más. Entonces, aquí sí le puse la línea como de una arista, solo para que nos imaginemos que ahí hay una línea, y realmente en este caso esa línea coincidiría con el enlace que existe entre X y Y. Ahora la pregunta es, ¿aquí hay ángulo de enlace? No, no hay. ¿Por qué? Porque el ángulo de enlace tiene que darse entre dos enlaces continuos. Y aquí hay un solo enlace. Entonces, ¿de qué ángulo de enlace vamos a hablar aquí? Aquí en esta primera geometría no habría ángulo de enlace, ¿sí? Y acá, miren, yo les he puesto una figura en 3D para que se les haga más fácil ver. Porque a veces viendo solo esto, que esto es X, que esto es Y, etcétera, es muy difícil todavía pasarlo al 3D, ¿sí? Entonces, por eso les he puesto acá un dibujo que dice visión en 3D, para que le vean al elemento X, que podría ser este que está en color rosado, y el Y en blanco. Y fíjense que solo pueden formar una molécula lineal, ¿sí? Entonces, esto es lineal porque es una línea. Ya no pueden formar un triángulo, un cuadrado, no sé, un círculo, ¿sí? Lo único que pueden tener entre dos átomos enlazados es una línea, ¿sí? Y esa sería la visión en 3D. Ahora miren, tenemos cuando tengan dos pares de estereoactivos, o sea, tienen ustedes su átomo central y alrededor pueden tener dos pares de estereoactivos, por ejemplo, de pares compartidos. Entonces aquí sería un átomo Y y un átomo Y, no importa cuáles sean los átomos. Acá tendría un átomo Y y acá tendría otro Y. Entonces, ¿cómo les puedo repartir en el espacio? Nuevamente, cuando ustedes tengan dos pares de estereoactivos, lo único que se puede formar es una geometría lineal. Y ustedes dirán, no, pero es que sí puede ser una triangular, porque como tengo tres, puedo poner en un triángulo, en cada puntito del triángulo, puedo poner un... Abramos, le voy a abrir aquí el Paint para que le puedan ver, ¿ya? Porque si no, a veces, no sé, dibujan ahí unas cosas raras. Ya, entonces, miren, ustedes dicen, a ver, yo tengo aquí el elemento X, ¿no es cierto? Ya, entonces yo tengo aquí X. Y acá tengo un Y. Y acá tengo otro Y. Entonces, ¿qué tipo de geometría se puede formar? Como les digo, solo sería una geometría lineal, porque estos están en una línea. Por eso se llama geometría lineal. Pero a veces, no sé, su imaginación es un tanto extraña, ¿ya? Y dicen, no, porque con esto sí puedo. Le voy a poner aquí con un color. Le voy a poner aquí al átomo central. Este sería el átomo central, ¿ya? Ahora, ustedes dicen, no, pero es que con tres átomos, yo sí puedo tener el X aquí, el Y acá y el otro Y acá, ¿sí? Aquí tendría los enlaces y entonces esto es un triángulo, ¿sí? Porque le puedo poner ahí una línea, una arista y entonces esto es un triángulo. Y no pueden hacer eso, porque acuérdense que X es el átomo central y debe estar en el centro de la figura, por eso se llama átomo central, porque debe estar en el centro de la figura. ¿Dónde está el centro de la figura? Aquí, aquí, y aquí no hay nada. Entonces está mal, esto no puede existir. En cambio que aquí, ¿dónde está el centro de la figura? Aquí, y ahí es el átomo central. Entonces este está bien y esta no existiría. Entonces, ojo, ¿no? El átomo central tiene que estar en el centro de la figura. Por eso se llama átomo central.
¿sí? Entonces, aquí no le pueden poner así, porque esto no está el X en el centro, ¿sí? Ya, entonces, regresando acá, tenemos que cuando tengan dos pares estereoactivos, que este sería un compartido y otro compartido, entonces solo pueden tener una geometría lineal. Y en este caso sí habría ángulo de enlace, porque sí tienen dos enlaces, ¿sí? Aquí un enlace y otro enlace acá. Entonces, entre estos dos podemos decir que el ángulo YXY es igual a 180 grados. Siempre que la geometría sea lineal, el ángulo sería de 180, siempre, siempre. Ahora, en el de arriba no había cómo sacar el ángulo por más que sea lineal, porque necesitábamos mínimo dos enlaces y teníamos uno solo. Y fíjense cómo sería el dibujo en 3D de esta geometría lineal. Este sería el átomo central, que está con un color rosado bastante característico, y los átomos Y, que serían periféricos, uno al un lado, otro al otro lado, ¿sí? Entonces la geometría tiene que ser lineal, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tienen tres pares estereoactivos? Entonces, si es que tienen tres pares estereoactivos, aquí sí pueden tener la triangular plana, ¿ya? Entonces explico eso por qué acá, ¿ya? Entonces, miren, borremos esto, ¿ya? Entonces, ustedes tienen aquí el átomo X, que es el átomo central. Pongámosle al átomo central dentro de una bolita para que les sea más fácil de verle, ¿ya? Entonces, este va a ser nuestro átomo central. Y ahí le vamos a pintar ahí de amarillo, ¿sí? Entonces, nuestro átomo central siempre va a ser X, ¿sí? Le vamos a poner aquí X. No sé, no quiere coger el color, este color aquí. Se ve, no sé, ahí, bueno, cogió rojo, ya ni modo, no sé por qué no quería coger el color acá en negro, ya valió. Ya, entonces este va a ser nuestro átomo central siempre, ¿ya? El X. Le voy a copiar para tenerle siempre por si necesitamos para alguna explicación. Entonces es nuestro átomo central. Ahora, nos dice que nosotros necesitamos tener tres pares estereoactivos alrededor. Entonces lo más fácil de imaginarnos para pares estereoactivos le podemos poner como enlaces, ¿no? Entonces digo, aquí puede tener uno, acá otro y acá otro. Siempre intentando repartir en el espacio, intentando llenarlo en lo posible el espacio, ¿sí? Porque tampoco ustedes pueden coger y decir, aquí está X, entonces le pongo uno aquí, otro acá y otro acá, porque ustedes ya saben que tiene que existir la máxima separación para que exista la mínima repulsión. Eso es parte de la teoría. Entonces tienen Y aquí, ¿sí? Le pueden poner un Y ahí, le pueden poner otro Y por acá y le pueden poner otro Y por acá. Entonces, ¿forma de qué tiene eso? ¿Sí? ¿Forma de qué tiene esto? Entonces le ponemos ahí las aristas, ¿sí? Y básicamente estamos viendo que tiene la forma de un triángulo. Por eso esta geometría se llamaría triangular, ¿ya? Triangular plana, porque es un triángulo plano, ¿sí? Entonces, por eso esta geometría se llamaría triangular plano. Entonces, estas aristas no existen, son cosas que yo estoy poniendo ahorita solo para decirles si le ven que tiene la forma de un triángulo. O sea, realmente estas aristas no existen, la molécula no tiene estas paredes. Solo es para que nuestra mente pueda ver y decir, ah, sí, eso tiene la forma de un triángulo. Lo que sí está aquí son los enlaces, por eso los enlaces son los que se dibujan con negro. ¿Sí? Ya. Entonces, acá tienen que, cuando tienen tres pares estereoactivos, su geometría sería, ¿qué pasó aquí? Porque no sé. Ya, su geometría sería triangular plana. Y obviamente, si es que aquí ya existen los enlaces, el ángulo debería ser un ángulo de 120 grados. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué de 120? Porque si repartimos en el espacio esas Y de la mejor manera, intentando ocupar todo el espacio, se van a separar equitativamente y van a formar un triángulo equilátero. Y por geometría, ustedes saben que si dividimos estos 360 grados en 3, nos va a dar 120. Entonces, el ángulo que haya de aquí a acá, garantizado que va a ser 120. El ángulo YXY sería 120. Y acá tienen la geometría con la visión en 3D. Fíjense que aquí tienen el átomo central,
y acá tendrían los átomos periféricos. Fíjense que las aristas no se dibujan porque las aristas son imaginarias. Yo les pongo las aristas solo como para que a nuestro cerebro se le haga más fácil poder ver esas figuras, pero realmente esas aristas no existen, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí tienen que sería un triángulo plano, ¿ya? Ahora, pueden tener una geometría tetraédrica. Cuando tienen 4 pares estereoactivos pueden tener una geometría tetraédrica. ¿Qué es un tetraedro? Un tetraedro es una figura que tiene 4 caras, por eso es tetra, ¿ya? Tetraedro, tiene 4 caras triangulares. Aquí tiene 1, 2, 3 y la que está atrás 4, ¿sí? Entonces por eso es un tetraedro. Entonces, ¿dónde está aquí el átomo central? En el centro de la figura. Repito, el átomo central siempre tiene que estar en el centro de la figura. Entonces, no es que está en medio de una de las aristas, no es que está... No, está como que flotando en medio de este tetraedro que es básicamente una pirámide. Está flotando en el medio de la pirámide, porque el átomo central tiene que estar en la mitad, ¿sí? Ahora, si nosotros trazamos los enlaces con el átomo central con los periféricos, tendríamos estos enlaces que están viendo aquí, ¿ya? ¿Y hay ángulo de enlace aquí? Sí, cualquiera de estos y, cualquiera de esos sería igual a 109.5, siempre y cuando el tetraedro sea perfecto, ¿sí? Ya voy a explicar más adelante qué quiere decir que el tetraedro sea perfecto, ¿sí? Pero entonces, el ángulo aquí garantizado que sería de 109.5. Y fíjense cómo está la geometría acá al lado, ¿sí? Fíjense que no están las aristas, porque las aristas, como les digo, son imaginarias. Eso nosotros le ponemos como por conveniencia para poder ver el tetraedro, pero realmente esas no existen. Lo que existen son los átomos que están flotando, ¿sí? Entonces aquí tenemos el átomo central y están enlazados con los átomos periféricos y aquí podemos ver los enlaces, ¿sí? Y fíjense que el átomo central está en el centro de la figura. No está en algún plano con estos átomos o en este otro plano, no, está en el centro de la figura, ¿sí? Entonces esa sería una geometría tetraédrica. Ahora, 2 figuras más, la geometría bipiramidal triangular y la octaédrica. Estas son bipiramidales. Entonces, miren, cuando ustedes tengan, cuando tengan 5 pares y 6 pares de estereoactivos, que ya serían los máximos, es fácil, miren, por si acaso, repasemos, miren. Para un par estereoactivo lineal, 2 pares de estereoactivos lineal, 3 pares de estereoactivos triangular plana, para 3 triangular, para 4 tetraédrica, para 5 ya no hay una directa. Cuando tengan 5 y 6 le vamos a restar 2 y con lo que nos quede primero armamos la base y luego ponemos uno arriba y otro abajo. Entonces póngame atención. Si tienen 5 pares de estereoactivos, le restamos 2. ¿Cuánto nos queda? 3. Con los 3 que nos quedan, formo la base. Como me quedaron 3, la base sería triangular. Los 2 que resté, le voy a poner uno arriba y uno abajo. Y luego uno, el que está arriba con cada uno de los vértices de la base y el que está abajo con cada uno de los vértices de la base. ¿Y qué me ha quedado? ¿Forma de qué tiene esto? Arriba, una pirámide. Acuérdense que esto está en 3D. Arriba, una pirámide de base triangular. Para abajo también una pirámide de base triangular. Por eso esta geometría se llama bipiramidal triangular. Sí, bipiramidal triangular. De paso, veamos la de abajo. Vamos viéndoles estas dos al mismo tiempo. Si tienen 6 pares de estereoactivos, le restamos 2. Me quedan 4. Con los 4 que me quedan, dibujo la base. Entonces sería una base cuadrangular. Y los 2 que resté, le pongo uno arriba y uno abajo. Al que está arriba, le uno con cada uno de los vértices de la base. Entonces le uno aquí, acá, acá y acá. ¿Forma de qué tiene eso? De una pirámide como las de Egipto. Sí, pero de base cuadrangular, ¿no es cierto? Entonces me queda una pirámide cuadrangular. Y abajo también, el que está en el vértice o abajo, le uno con cada uno de los vértices de la base. Este con este, este con este, este con este y este con este. Entonces por eso se llama bipiramidal cuadrangular, porque son 2 pirámides pero de base cuadrada.
¿sí? En cambio que acá son dos pirámides de base triangular, ¿sí? Ahora, cuando hacemos los enlaces, ¿qué ángulos hay? Son las dos únicas geometrías en las que existen varios ángulos de enlace, no solo un hito como en las que vimos antes, sino que aquí existen varios ángulos de enlace. Entonces, miren, para eso también es mejor ir viendo la figura que está en 3D. Ahí está más claro, ¿sí? Entonces, miren, nosotros podemos sacar el ángulo de enlace entre el que está arriba y el que está abajo. Si ustedes se fijan, son lineales. Entre el enlace de aquí y el enlace de acá, habría 180 grados, ¿sí? Innegable. ¿Ya? Entre este y este, 180. Lo mismo en el que está acá abajo, ¿sí? Entre este y este serían 180, ¿ya? Pero no son los únicos ángulos de enlace, hay más todavía. Entonces, ¿qué más tienen ustedes acá? Tienen el átomo central y como la base es triangular, en todo triángulo el ángulo sería de 120 grados. Entonces, el ángulo en la base sería de 120 grados. Y también pueden sacar un ángulo entre este que está aquí en la base y uno que está arriba. Fíjense que estos están perpendiculares. Entonces, ese ángulo entre esos dos sería de 90 grados. Entonces, tienen esos tres ángulos de enlace, ¿ya? Y cuando tienen la bipiramidal cuadrangular, es lo mismo. Tienen el ángulo de 180 entre el que está arriba y el que está abajo. 90 entre cualquiera de los que esté en la base y el de arriba o el de abajo, porque son perpendiculares. Y el ángulo entre cualquiera de estos en la base sería de 90 grados, porque 360 dividido para 4 les da a 90, ¿sí? Entonces esos serían los ángulos que normalmente encontraríamos nosotros en estas geometrías, ¿sí? Entonces, miren, acá les voy a mostrar que ustedes pueden buscar esto en el internet, ¿sí? Le ponen en el Google y pueden obtener unas mejores figuras, ¿sí? De cada una. Miren, por ejemplo, yo le he puesto aquí, miren, aquí dice geometría triangular plana, ¿sí? Fíjense cómo están distribuidos los átomos, ¿sí? Entonces tienen un átomo central, tienen los periféricos, y aquí sí ven que no hay las aristas. Las aristas yo les he dibujado solo para que ustedes digan, ah, sí, esto tiene la forma de un triángulo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí tienen el dibujo de la triangular plana, ¿ya? Entonces, pueden verle ahí que está bien bonito. Miren, esta, por ejemplo, les ponen ahí el ángulo de 120, etcétera, ¿ya? Para que les vayan viendo en el espacio. Porque justamente de eso se va a tratar, pero eso explico al final si nos queda tiempo. Justamente de eso se va a tratar su trabajo del segundo bimestre para que se ganen unas décimas extra, de hacer estas geometrías en unas maquetas, ¿sí? Entonces, miren, verlo así en el computador a lo mejor a ustedes se les haga difícil, pero para mí, yo viendo estas figuras, yo ya me ubico, ¿sí? O sea, yo ya les veo ya tridimensionalmente. Entonces, yo les recomiendo que si no le ven en los dibujos que tienen en el libro, a pesar de que sí se nota, busquen en internet las imágenes que a ustedes les guste y en donde le puedan ver. Entonces, miren, geometría triangular plana. Por ejemplo, pongámosle aquí una geometría tetraédrica, ¿ya? Geometría tetraédrica. Entonces, miren, ¿cómo es un tetraedro? Fíjense, aquí tienen el átomo central y alrededor los átomos periféricos. Y fíjense, esta de aquí me gusta, esta por ejemplo, miren, esta. Me gusta porque vean que en esta sí le han dibujado las aristas, por ejemplo, ¿ya? Ahí sí le han dibujado las aristas para que puedan ver que se forma un tetraedro, ¿ya? Pero, miren, en este inclusive hasta les ponen el ángulo del que hemos venido hablando, el ángulo de 109.5. Entonces, ustedes pueden encontrar en internet muchas de estas geometrías que les va a ayudar a ubicarse mejor en el espacio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongámosle aquí geometría, la siguiente es la bipiramidal. Ahí le he puesto triangular tetraédrica. Bueno, sería acá, no me di cuenta. Geometría bipiramidal trigonal. Trigonal es lo mismo que triangular, ¿ya? Entonces, fíjense esta de aquí. Por ejemplo, esta. Ya, pongámosle ahí. Miren. Entonces, fíjense que la base es triangular,
pero tiene un par hacia arriba y otro hacia abajo, o sea, tiene un átomo, perdón, hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces hay una base que es triangular, pero si unimos la parte de arriba con cada uno de los vértices, entonces ustedes forman una pirámide de base triangular y por eso se llama bipiramidal, triangular o trigonal, como le llaman aquí, como quieran llamarle. Acá tienen otra figura inclusive, miren, esta también es bipiramidal triangular, también, ¿sí? Ya, entonces, por último, tenemos la octaédrica, que de paso está aquí, ¿sí? Sin buscarle está ahí la octaédrica. Fíjense que la base es un cuadrado, porque podemos unir aquí las aristas y tendríamos un cuadrado y le unimos al de arriba con cada uno de los vértices. Entonces, eso nos forma un octaedro o lo mismo que es una bipiramidal cuadrangular, porque fíjense que se forman dos pirámides, ¿ya? Esta está bonita, miren, por ejemplo, este. Si se fijan aquí en cómo le han dibujado, que para arriba es una pirámide y para acá abajo es también otra pirámide, solo que hay que verle, no está tan bonita, está de verle con detenimiento, ¿sí? Ya, entonces, ustedes pueden buscar, ¿ya? Y lo que ustedes van a tener que hacer en su trabajo, pero eso explicaré después, es hacerse unas maquetas como esta que tiene este chico, por ejemplo, aquí. Ya ustedes buscarán los materiales que tengan en su casa, ¿sí? Que no sean muy caros. O si tienen en la casa sin gastar, muchísimo mejor, ¿sí? Y tienen que hacerse unas maquetitas así de las geometrías lineales, ¿sí? De las dos lineales que hay con la molécula diatómica y triatómica, de la tetraédrica, de la triangular plana, de las dos bipiramidales, ¿sí? Entonces me presentan eso, pero ya despuesito explico. Entonces, ustedes tranquilamente pueden encontrar mejores figuras en internet para que tengan una mejor orientación en el espacio, ¿ya? Ahora miren, esas geometrías que ahorita hemos visto, recién serían la geometría recomendada. O sea, ¿qué es a lo que voy? Voy a que cuando ustedes sacan los pares de estereoactivos, ¿no es cierto?, en el paso 2, directamente ya pueden saber cómo organizar estas estructuras de Lewis en forma espacial. Porque, miren, si tienen aquí 4 pares de estereoactivos, tetraédrica. Esta de acá también, tetraédrica. Esta, tetraédrica. Esta tiene 3, triangular plana. Esta tiene 2, lineal. ¿Sí? Entonces, de una, ustedes ya sabrían cómo dibujar esto en el espacio con las geometrías. Pero esa es como recién la primera aproximación. Todavía hay que pulirle. Entonces, ¿cómo le pulimos a esas geometrías? Porque todo lo que hemos visto por ahora es de cierta manera ideal, si es que todos estos serían átomo, 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 ¿no es cierto? Pero es que no pasa siempre así, sería genial si siempre sería así. Entonces, ahora que ya conocemos, ya nos hemos familiarizado con las estructuras, veamos qué pasa si es que hay pares de electrones solitarios. Entonces ahí es cuando tenemos que definir qué es una geometría electrónica y qué es una geometría molecular. Recién ahora. Entonces, miren, la geometría electrónica, como su nombre lo indica, ¿sí? Geometría electrónica se abrevia GE y geometría molecular GM. La geometría electrónica, como su nombre lo indica, es la geometría que contiene electrones, ¿sí? La que sí tiene electrones, por eso es geometría electrónica. ¿Ya? Entonces, esta sí tiene electrones. Y la geometría molecular, no. ¿Ya? Entonces, en esa no vamos a considerar los electrones solitarios. Ya vamos a hacer unos ejercicios en donde puedan ver eso. Pero entonces la geometría molecular no considera. Hay un orden establecido para sacar la geometría. Primero es la geometría electrónica y luego al final es la geometría molecular. No pueden sacar primero la molecular y luego la electrónica. No. Hay un orden establecido. Primero es la electrónica, luego la molecular. ¿Ya? Entonces, miren. Dicho eso, ahora sí, vamos a aprender a sacar la geometría electrónica y la geometría molecular. Lo que sabemos por el momento es la geometría recomendada. Entonces, para tantos pares de estereoactivos, tal cosa. Para tantos pares de estereoactivos, tal otra geometría. ¿Sí? Eso es lo que podemos hacer mecánicamente. Y ahorita le vamos a ajustar. Ya dependiendo a los casos que se vayan presentando, le vamos a ir ajustando, ¿ya? Entonces, miren,
Cuando tenemos 1 y 2 pares de estereoactivos, la geometría electrónica es igual a la geometría molecular, garantizado. Ahí no hay ninguna otra geometría que se pueda formar. Por eso es que en esta tablita que están viendo ustedes acá, no hay nada que hable acerca de 1 y 2 pares de estereoactivos. Cuando es lineal y punto. ¿Ya? Entonces, en esta tablita, fíjense que los casos aparecen desde los 3 pares de estereoactivos. ¿Ya? Para 1 y para 2, todo normal. Siempre va a ser lineal. Ahora, cuando ustedes tienen 3 pares de estereoactivos, pueden tener 3 compartidos, como los casos que vimos antes, ¿sí? O sea, 3 compartidos y 2 solitarios. O también podrían tener 2 compartidos y un solitario. ¿Qué quiere decir eso? Que serían 2 átomos y un par de electrones que le pertenece al átomo central. ¿Sí le están viendo ahí? Un par de electrones que le pertenece al átomo central. ¿Ya? Entonces, esta nube electrónica le podemos dibujar, porque es un par estereoactivo, le podemos dibujar en cualquiera de los vértices de ese triángulo que se formaba, en el que ustedes gusten. No hay ninguna restricción para poner la nube electrónica. Pueden ponerle si quieren aquí, acá o acá. A mí me gusta ponerle arriba, ¿ya? Pero es por facilidad. Si ustedes le quieren poner en el lado derecho o en el izquierdo, también está bien, ¿ya? Entonces, les dibujo, ¿no? Si tengo 2 pares compartidos, sería Y y Y. Aquí está un compartido, otro compartido. Y un par solitario es este de acá, ¿ya? Entonces, esa sería de paso mi geometría electrónica. Ustedes dirán, pero ¿y por qué? Porque en esta, para decir que esto es un triángulo, le estoy considerando a la nube electrónica, ¿sí? O sea, yo le estoy viendo y estoy dibujando las aristas y estoy diciendo, sí, ahí hay un triángulo. Entonces, como le estoy viendo, le estoy considerando, sería la geometría electrónica, ¿ya? Después de sacar la geometría electrónica, acuérdense, eso es un orden lógico. Después de sacar la geometría electrónica, se saca la geometría molecular. Pero pónganme atención. Para sacar la geometría molecular, no vamos a mover nada. No pueden mover absolutamente nada. ¿Sí? O sea, lo único que ustedes van a hacer es como calcar. ¿Ya? No van a mover nada de su sitio. Solo van a dibujar, a calcar lo que les queda. ¿Ya? Entonces, cojan su mano derecha, ¿ya? O la izquierda mejor, ¿ya? La izquierda. Cojan su mano izquierda y tapen esa nube electrónica que está encima del X. Pongan encima de la pantalla. Ya, cojan la mano izquierda y pongan encima de esa nube electrónica y tapen la pantalla. ¿Sí? Ya. Calquen lo que les queda. Y las aristas, ya saben, esas son imaginarias. Si necesitan, las calcan, si no, no. Las aristas, las tomates, esas son imaginarias. Calquen lo que les queda. Entonces, ¿qué me quedó? Y, X, Y. Pero no les puedo mover. No es que les hago lineal, que le pongo a la Y por acá. No, no puedo mover. Una vez que esto ya se formó, le quito la nube electrónica y solo calco lo que me queda. Entonces me queda con esta forma. Y digo, ¿forma de qué tiene esto? Algunos dirán lineal. Lineal porque tiene ahí 2 pares de estereotipos. No, no. Ahorita ya hay que dar la forma de lo que me quedó después de haber calcado. Entonces, ¿forma de qué tiene esto? De un ángulo. ¿Sí? No pueden decir que es lineal, porque para que sea lineal, tiene que haber una línea. Y aquí se está doblando esa línea. Entonces, aquí hay un ángulo. Entonces, por eso se llama geometría angular. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que se hace es calcar borrando la nube electrónica. ¿Ya? Entonces, acuérdense de eso. Cuando vayan a sacar la geometría electrónica, sí considero las nubes de electrones. Cuando saque la geometría molecular, no. Solo cojo mi manito, tapo la nube, calco lo que me queda y le doy el nombre. ¿Ya? El ángulo le vamos a dejar para el último. Eso para el último. Porque si no, ahorita no me van a entender. Ya, el ángulo le dejamos pendiente. Ahora, hacemos lo mismo para 4 pares de estereoactivos. Cuando tienen 4 pares de estereoactivos pueden tener 2 casos. Solo pueden tener estos 2. 3 compartidos, 1 solitario. O 2 compartidos, 2 solitarios. ¿Sí? Ahora,
Como son 4 pares estereoactivos, los dibujamos como una pirámide, ¿no es cierto? Un tetraedro, ¿ya? Entonces dibujamos el tetraedro. Ahora aquí me dice que tengo una nube electrónica. ¿Dónde le dibujo a la nube electrónica? Donde yo quiera, ¿ya? Yo le quise dibujar aquí arriba, pero si ustedes querían le podían dibujar acá, acá o acá, donde ustedes quieran, ¿sí? Y cuando tengan 2 pares estereoactivos, de pares solitarios, ¿dónde le pongo? Donde ustedes quieran. Yo le quise poner aquí y le quise poner acá, ¿sí? Ya. Ahora, la geometría electrónica es la que sí considera los pares de electrones solitarios. Entonces, como sí les estoy considerando, yo veo que se forma un tetraedro y acá también un tetraedro. Entonces, la geometría electrónica sería tetraédrica. Pero la geometría molecular es la que no considera los pares de electrones solitarios. Entonces, ya sabemos. Cogemos nuestra mano, tapamos las nubes electrónicas y no podemos mover nada. Calcamos lo que nos queda. Entonces, tapo con mi mano y calco lo que me quedó. Si quiero, le copio las aristas. Yo sí le copié aquí porque si no, no se ve muy bien. ¿Ya? Entonces, digo, chuta, ¿forma de qué tiene esto? Triangular plana. No es plana. Fíjense que el X está como que un poquito elevado, porque el X era el centro de esta figura. No estaba metido en un plano. ¿Sí? Entonces, ¿forma de qué tiene esto? Piramidal triangular. Tiene la forma de una pirámide de base triangular. ¿Sí? Ya, entonces, ese sería el nombre de la figura. Ahora acá, geometría electrónica, cuando sí considero los pares de electrones solitarios. Entonces aquí, es tetraédrica. Cojo mi mano, borro los electrones que están en estas nubes, pongo la mano encima y calco lo que me queda. Y me queda esto que está acá. No le copié ninguna arista porque me parecía que más bien me iba a confundir. Ya saben que las aristas son imaginarias, así que no pasa nada si les copio o no les copio. Eso ya es cuestión de cada uno de cómo le vea la figura. Entonces, en este caso, me queda esta figura como le ven aquí. Y digo, ¿forma de qué tiene? ¿Sí? Tiene forma de un ángulo. También sería angular. ¿Sí? Entonces, también angular. Y ustedes dirán, no, pero angular era como la que estaba acá arriba. Es lo mismo, pero está rotada nomás. ¿Sí? Entonces, igual sigue siendo angular. No puede ser lineal, porque para que sea lineal debería ser una sola línea. Y aquí está doblado. ¿Sí? Entonces, no es lineal, ya es angular, ¿ya? Y ahora, eso pasaría con la tetraédrica. Vamos viendo qué pasa con la bipiramidal triangular, ¿ya? Entonces, para la bipiramidal triangular, lo mismo, ¿no? ¿Cuántos casos vamos a tener? Acá podríamos tener 3 casos, ¿sí? Si es que tenemos 4 pares compartidos, 1 solitario, 3 pares compartidos, 2 solitarios, o también pueden ser 2 pares compartidos, 3 solitarios. Solo esos casos, no existen más, ¿sí? Bien, entonces vamos viendo caso por caso. Si tienen 4 compartidos y un par solitario, ¿dónde se pone el par solitario? La bipiramidal es con 5 pares estereoactivos, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos el par de electrones solitarios? Ya no es donde nosotros queramos, ¿sí? Como en las anteriores. En las anteriores, sí. En las anteriores yo ponía la nube electrónica donde quería. No había ningún problema. Pero en esta geometría, en las bipiramidales, no. Acá hay lugares específicos en donde hay que poner. Entonces, si tenemos nube electrónica, de ley va en la base. En la base en donde ustedes quieran. Pero eso sí en la base. Si es que es bipiramidal triangular, bien pueden ponerle aquí, acá o acá, en la base. A mí me gusta ponerle aquí, ya, pero le pueden poner en cualquier lugar. Yo le pongo ahí por facilidad, ¿sí? Pero le pueden poner en cualquier lugar. Entonces, la geometría electrónica sería bipiramidal triangular, porque sí le estoy considerando esta nube para decir, esto tiene forma de 2 pirámides triangulares. ¿Y cómo sería la geometría molecular? Cojo mi mano,
tapo la nube electrónica, calculo que me queda. Y digo, chuta, ¿qué me quedó aquí? Ya le copié las aristas para más o menos verle. Aún cuando está con las aristas y todo, esa figura es media fea, ¿no es cierto? Digo, ¿y esto forma de qué tiene? Si ustedes son muy politécnicos, le pueden poner nombre de tetraedro imperfecto o tetraedro distorsionado, ¿sí? A mí realmente no me gusta ese nombre porque está bien difícil verle el tetraedro y de ganas nos complicamos la vida, ¿ya? También hay otros dos nombres. Hay el nombre de sube y baja y de balancín. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Esto como que si le rotaríamos, si le ven que le dibujé como acostado, ya, entonces ustedes le ven ahí. Y fíjense que parece un sube y baja. Aquí se sienta un niño, acá se sienta otro niño y esto parece el sube y baja de los niños. O también un balancín porque parece una balanza de la justicia. Entonces por eso también se le llama la geometría de balancín, ¿sí? Entonces eso ya depende de cada uno como le quiera llamar. Estos nombres están en los libros de química, así que no es inventado, ¿sí? Estos nombres están ahí. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa si es que ustedes tienen dos pares solitarios? ¿Dónde pongo las nubes? Como les digo, en esta geometría siempre van a poner en la base. Las nubes electrónicas tienen que ponerlas en la base. Entonces le pondríamos, por ejemplo, a mí me gusta ponerle acá, aquí y acá. Ya, y les ponemos en la base. Entonces, la geometría electrónica seguiría siendo bipiramidal triangular. ¿Ya? Pero la geometría molecular, veamos qué es lo que nos queda. ¿Ya? Entonces cojo mi mano, tapo esas nubes, calco lo que me queda. ¿Sí? Y si no quiero, no copio las aristas porque a lo mejor me pueden estorbar. Entonces veo lo que me queda y digo, ¿esto forma de qué tiene? Forma de T, la forma de una T mayúscula, solo que un poquito rotada. Entonces por eso esa geometría se llama geometría en forma de T. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa si es que tenemos tres pares estereoactivos solitarios? ¿Sí? En esta misma geometría, ¿qué pasa si tres son los solitarios? Como les digo, las nubes de electrones solitarios solo se pueden reemplazar en la base, ¿sí? Solo en la base. Entonces le pongo aquí, acá y acá. ¿Ya? Entonces seguiría siendo bipiramidal triangular la electrónica y la geometría molecular sería lineal. ¿Por qué lineal? Porque pongo mis dos manitos, tapo esas nubes electrónicas, calco lo que me queda y me queda esto, que es una línea. ¿Sí? No le vayan a poner en forma de I o en forma de L. Ya se emocionan con las letras y le ponen la forma de la letra. ¿Ya? No, esta ya le habíamos puesto nombre antes y esta se llama lineal. ¿Sí? Entonces sería una geometría lineal. Y vamos con el último caso. Cuando tienen 6 pares de estereoactivos, solo hay dos opciones. No hay 3, no hay 4, solo hay dos opciones. Cuando tengan 5 compartidos y un par solitario, cuando tengan 4 compartidos y 2 pares solitarios. Acá también las nubes electrónicas de pares de electrones solitarios se dibujan en lugares específicos, no en donde ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde les vamos a dibujar? Cuando sea la octaédrica o la bipiramidal triangular, que es cuadrangular, que es lo mismo, los pares de electrones solitarios se dibujan solo o arriba o abajo. ¿Ya? Solo arriba o abajo, no en la base. En la base era para la triangular, la bipiramidal triangular. Acá no. Acá tiene que ser o arriba o abajo. Entonces, cuando tengan un par de electrones solitarios, si quieren arriba, si quieren abajo. Yo le quise dibujar abajo. Y si tienen dos, uno arriba y uno abajo. Ahí sí ya no hay opción. Uno arriba y uno abajo. ¿Ya? Geometría electrónica para ambas bipiramidal triangular. Y geometría molecular depende. Cojan su manito, tapen la nube electrónica, calquen lo que les queda. ¿Qué les quedó aquí? Una pirámide de base cuadrangular. Por eso se llama piramidal cuadrangular. Ahora cojan acá, tapen las nubes electrónicas, calquen lo que les queda. ¿Qué les quedó aquí? Un cuadrado, ¿sí? Entonces se llama cuadrangular planar o cuadrangular plana, como ustedes quieran llamar, cuadrangular planar o cuadrangular plana, ¿ya? Y esas fueron entonces las geometrías.
Entonces, miren, acá les ayudo con una conclusión. Pero ya vamos a hacer ejercicios. Cuando se hacen ejercicios ya se les aclara un poco más. Pero entonces, miren, lo que ustedes tienen que hacer es sacar los pares estereoactivos. Con los pares estereoactivos ya saben qué geometría sería la recomendada. Y luego le van ajustando para obtener la geometría molecular. Primero se saca la geometría electrónica, y luego se saca la molecular. A veces la geometría electrónica es igual a la geometría molecular. No siempre. ¿Cuándo sí y cuándo no? Si ustedes se dieron cuenta, la geometría electrónica es igual a la geometría molecular cuando no existen pares de electrones solitarios. Si llega a existir un par de electrones solitarios, ya, definitivamente la geometría electrónica es distinta a la geometría molecular, de ley. ¿Sí? Pues ya vamos a hacer ejercicios y van a ver que eso es súper fácil de analizar, ¿ya? Pero ahora nos vamos a centrar entonces en los ángulos de enlace, porque eso todavía no explico. Nos vamos a centrar en los ángulos de enlace. Para eso, antes de pasar a eso, quería explicarles esto. ¿Por qué yo les digo que cuando la geometría electrónica es bipiramidal triangular, las nubes de electrones tienen que estar solo en la base? ¿Y por qué cuando es octaédrica tienen que estar o arriba o abajo? Yo les doy como consejo, ¿no? Ya garantizándoles que eso va a ser así. Pero ¿y de dónde me saqué yo esa conclusión? Lo que pasa es que en esta teoría de la repulsión nos dice claramente, hay una regla, que nos dice que la repulsión entre un par solitario y un par solitario siempre es mayor que la que se da entre un par solitario y un par compartido, que la que se da entre un par compartido y un par compartido, ¿sí? Entonces, si obedecemos a esta regla, a esta ley de la teoría de la repulsión, les garantizo que va a pasar lo que les he dicho, que las nubes de electrones se van a tener que ubicar en esas posiciones que yo les di para que se cumpla esta regla. Sí, entonces confíen en que esas distribuciones que les di son las que cumplirían con esta regla. Y por último, entonces les explico lo de los ángulos de enlace, porque eso no expliqué, les dije que iba a dejar para el último. Entonces, miren, para eso vamos a hacer una analogía con la que ustedes me darán la razón, ¿sí? Como siempre. Una analogía que nos ayude a entender esto que es a veces un poco abstracto. Entonces, miren, es como que ustedes se suben a un bus, ¿ya? Donde quiera que vivan, se suben a un bus, ¿ya? Y el bus está lleno, ¿sí? Entonces, ven ustedes que en la fila del último hay un asiento vacío. Entonces, en la fila del último, por lo general, suelen haber 5 asientos o a veces 6. Bueno, dependiendo del bus, no importa, ¿ya? Pero es la última fila. Entonces, ven que ahí hay un puesto y ustedes cogen y se sientan, ¿sí? Entonces, van cómodos, etcétera, ¿ya? Va avanzando el bus y van cómodos. Luego se levanta una persona de la última fila donde están sentados ustedes y deja un espacio vacío, ¿ya? Y viene una persona de las que estaba en el bus, sí, que estaba parado, y es una persona grande, sí, o sea, robusta, bastante robusta, sí, no sé si llamarle una persona gorda, pero llamémosle robusta, ¿ya? Porque hay personas que por más que, o sea, que su constitución es así, ¿no? Otras personas que en realidad sí están gordas, ¿ya? Pero vamos a llamarle que es una persona grande, ¿sí? Entonces viene esta persona grande y se sienta en ese espacio. Entonces, al principio todos estaban cómodos, pero viene esta persona que es realmente grande, se sienta ahí y ¿qué le toca al resto? Se incomoda. Se incomoda porque le toca cerrar los brazos, pegar los brazos al cuerpo para que alcance esta persona. ¿Sí o que sí les ha de haber pasado eso? ¿Sí? Entonces, como es demasiado grande, ese espacio que estaba ahí destinado para 5 personas no alcanza, entonces a los demás les toca cerrarse y darle espacio a esta persona. ¿Sí? Ahora, ya sabemos que se cerró un poquito, ¿sí? O sea, que las personas tuvieron que comprimirse, por así decirlo, ¿ya? Ahora, supongamos que el bus sigue avanzando y se baja otra persona de la última fila y viene a sentarse otra persona y toma que también es otra persona bastante robusta, bastante grande. Coge y se mete ahí, pero ya se mete ahí con más dificultad. ¿Por qué? Porque hay poco espacio y esta persona es grande, es robusta, entonces va a tener mayor dificultad en entrar ahí.
¿Y qué les va a tocar a las personas delgadas que estaban en la última fila? Ni modo, pues les tocó ir hecho sticker ahí en el carro, ¿sí? O sea, pegarse lo más que puedan, ¿sí? Yo qué sé, pegar los brazos al cuerpo y ir incómodos. A mí me ha tocado algunas veces en el bus ir así, súper incómodo, ¿sí? Pegado así los brazos para que no invadan mi espacio personal, ¿ya? Porque las otras personas son demasiado grandes. Entonces, ojo, eso es lo mismo que va a pasar acá con las moléculas, ¿sí? Miren, si es que todo habría sido perfecto aquí, y aquí en lugar de este triangulito habría habido una Y, ¿qué es lo que pasaba? Todo era igual, todo era compartido, todo era uniforme, entonces el ángulo aquí era de 120 grados. Pero viene la nube grandotota. Estas nubes electrónicas son repulsivas, o sea, son las que mayor repulsión causan. Son súper grandes, súper voluminosas. Es como un globo de fiesta, así grandotote. Entonces viene y se mete aquí, es la persona gordita, la persona robusta que se mete en la última fila. Coge y se mete ahí. Y como es grandotota, ¿qué le toca a este ángulo de acá? Cerrarse. Para que entre la nube grandotota, a este ángulo de aquí le toca cerrarse. Entonces, cuando todo era Y, garantizado que esto era 120 grados. Pero como vino la nube gordota, entonces, ¿qué le tocó? A estos de aquí les tocó cerrarse. Entonces, lo único que podemos asegurar es que el ángulo aquí, YXY, ya no va a ser 120, sino que sería menor que 120. ¿Por qué? Porque hay una nube gordota. Y las nubes gordotas ocupan bastante espacio y hacen que los ángulos se cierren, ¿ya? Ahora miren acá, tienen un tetraedro. Si es que el tetraedro tenía Y, como en el caso que vimos hace un rato, el ángulo sería de 109.5, garantizado. Pero viene la nube gordota, dice permiso, permiso, se mete ahí como puede, empuja a todo el mundo y se mete, ¿ya? ¿Y qué pasa con el ángulo aquí? Era 109.5, pero como tuvieron que darle espacio a la nube gordota, ya pues el ángulo sería menor que 109.5. Lo único que podemos garantizar, ya que el ángulo es menor que 109.5. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si en la misma tetraédrica tenemos dos nubes? Si tienen dos nubes electrónicas, peor todavía, pues. Esto se cierra más, porque cada nube electrónica es gordota, pues. Entonces el ángulo se cierra más, ¿ya? Entonces, lo único que podríamos decir es que aquí el ángulo es menor que 109.5. Esto matemáticamente no tiene ningún significado, ¿no? O sea, no es que ustedes en matemática van a encontrar que este menor que tiene algún significado. No, esto es solo una exageración que hacemos en química, como para que se note que este ángulo es aún más pequeño que este. Nada más, entonces al poner dos signos de menor que, es como estar exagerando y diciendo que ese ángulo sería aún más pequeño, ¿ya? Y lo mismo va a pasar siempre, acá miren también, ¿sí? Si tienen una nube electrónica, ¿qué es lo que pasa? Hace que este ángulo se cierre un poco y que sea menor que 120, ¿ya? Y los otros ángulos no se ven afectados, este sigue siendo 180 y este otro seguiría siendo 90 porque siguen siendo perpendiculares, ¿sí? Pero este de aquí sería más pequeño que 120. Cualquiera de los de la base, ¿no? Aquí habría entre estos dos 180 y acá 90. Y en el último caso son los 180 porque hay tres nubes electrónicas. Entonces ahí no hay ángulo de enlace. El único ángulo de enlace que habría es este. ¿Sí? Y justo está lineal, entonces garantizado que 180. Y en el caso de acá, aquí seguimos teniendo el ángulo de 90, acá también el ángulo de 90 en la base, y aquí 90 en los de la base, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. Y con eso sacamos los ángulos de enlace. Entonces pregunta, ¿en qué geometría se sacan los ángulos de enlace? ¿En la geometría electrónica o en la geometría molecular? Molecular. Seguros que en la geometría molecular. ¿En la electrónica? ¿Por qué en la electrónica?
Ah, porque ahí sí se toma en cuenta los electrones solitarios. Correcto, ¿ya? Cuando vayan a sacar el ángulo de enlace, el ángulo se saca en la geometría electrónica. La molecular no, porque ya se perdió la información, ¿sí? Yo veo la geometría molecular y no estoy viendo la nube electrónica. Entonces, ¿cómo sé que el ángulo se cerró? En cambio que yo veo acá y digo, ah, aquí hay una nube electrónica, estas nubes son gordotas, entonces esa hace que se cierren los ángulos. Sí, entonces, ojo, los ángulos se sacan en la geometría electrónica, no en la geometría molecular, ¿ya? Bien, preguntas, ya vamos a pasar a los ejercicios porque estamos con el tiempo con las justas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, miren, igual si se quedaron con alguna pregunta, ya vamos a hacer ejercicios y de seguro ahí sus preguntas tendrán respuesta, ¿ya? Entonces vamos a hacer los ejercicios. Bien. Entonces, miren, acá en este ejercicio dice, aplicar la teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia a las siguientes especies químicas y ordenar en orden decreciente según sus ángulos de enlace. Ya eso de ordenar es lo de menos. La cosa aquí es que es nuestro primer ejercicio en el que vamos a poner en práctica esta teoría, ¿sí? Ya, entonces, miren, tenemos estas 5 especies. Ácido cianhídrico, fluoruro de boro, metano, amoníaco y agua, ¿ya? ¿Cuáles eran los pasos? El primer paso es dibujar la estructura de Lewis a la perfección. En todos los casos calcularía la regla del octeto, excepto en cuál estructura no debo calcular la regla del octeto. ¿Quién me dice en cuál no se calcula la regla del octeto? ¿En las excepciones? ¿Pero en cuál de estas? En la segunda. Ya en la segunda, correcto. ¿Por qué en la segunda? Porque el átomo central no necesariamente cumple el octeto. Ya, correcto, porque el átomo central sería el boro, que es de la familia 3A y no cumple el octeto. Ya, muy bien. Todos los demás sí deberían calcular el octeto, ¿sí? Pero como ya saben, en esta clase yo ahorita necesito concentrarme en lo nuevo, por eso es que no está calculada la regla del octeto. Pero ustedes en sus deberes y en las pruebas sí deben calcular las reglas del octeto, ¿no? Ya, entonces empezamos. Calculo, digamos, ya hago las estructuras de Lewis, ¿ya? Como les pueden ver ahí, estas ya estarían ajustadas con la regla del octeto, con el número de enlaces, los electrones solitarios, etc. Entonces estas estructuras ya están bien. Entonces después tenemos que sacar los pares estereoactivos. ¿Cómo se sacaban los pares estereoactivos? Se sacan solo del átomo central. Entonces, ¿quién es el átomo central aquí? Es el carbono. ¿Qué hay alrededor del carbono? Hay un enlace triple y un enlace simple. Entonces hay 2 pares compartidos, porque el triple cuenta como uno solo y el simple también como uno solo. Entonces hay 2 pares compartidos. Solitarios, 0, porque solo tengo que fijarme en el átomo central, ¿sí? No en los periféricos. Entonces el nitrógeno tiene solitarios, pero ese no es central. Entonces le ignoro. Me hago de la vista gorda, no le veo, ¿sí? Solo me fijo acá y veo que hay 2 pares compartidos y 0 solitarios, ¿ya? 0 y 2, 2 pares estereoactivos, ¿sí? Vamos haciendo todas al mismo tiempo. Luego, en este de aquí, el átomo central es del boro, ¿sí? ¿Qué tiene alrededor? 3 pares simples o 3 pares compartidos y 0 solitarios. Entonces tiene 3 pares estereoactivos. Este de aquí, el átomo central es del carbono. Tiene 4 pares compartidos y 0 solitarios. Entonces tiene 4 pares estereoactivos. Este de acá, en el amoníaco, el átomo central es del nitrógeno. ¿Cuántos pares compartidos tiene? 3. Y 1 solitario. En total tiene 4 pares estereoactivos. Y en el caso del agua, el oxígeno tiene 2 pares solitarios y 2 pares compartidos. Entonces tiene 4 pares estereoactivos. ¿Ya? Entonces sacamos los pares estereoactivos de toditos. Ahora,
vamos a hacer un análisis más que no estaba en el resumen, no estaba, o sea, en los pasos, pero que es un consejo que yo les doy para que esto se les haga más fácil. Entonces, por eso le incluí acá, porque es un consejo que nos va a ayudar mucho. Entonces, aquí hacemos un análisis. Ver cuántos pares solitarios hay. Si es que hay 0 pares solitarios, garantizado, la geometría electrónica es igual a la geometría molecular. Y si los pares solitarios son distintos de 0, también garantizado que la geometría electrónica es distinta a la geometría molecular. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí bien, pares solitarios 0. De una concluyo que la geometría electrónica es igual a la geometría molecular. Pares solitarios 0 y pares solitarios 0. En las 3 primeras, la geometría electrónica va a ser igual a la geometría molecular. Garantizado. Ahora acá, miren, pares solitarios 1 y pares solitarios 2. ¿Sí? Entonces, no. Ahí sí ya la geometría electrónica es distinta de la geometría molecular. ¿Sí? Acá también distinta de la geometría molecular. Ya, esto es un análisis que es bueno hacerlo porque nos va a ayudar mucho. Ahora, lo siguiente es sacar la geometría electrónica, o sea, la que sí considera los pares de electrones solitarios, ¿sí? Entonces, ¿qué geometría sería esa? Esa no saldría con el número de pares estereoactivos, ¿ya? Entonces, ¿qué geometrías vamos a tener aquí? Para 2, lineal. Para 3, triangular plana. Para 4, tetraédrica. Para 4, tetraédrica. Y para 4, tetraédrica, ¿sí? Ya, ahora. En este caso, la geometría que tengamos, que en este caso ya vemos es lineal, sería tanto la electrónica como la molecular. Acá también la triangular plana es tanto la electrónica como la molecular. Y aquí también la tetraédrica es tanto la electrónica como la molecular. ¿Por qué? Porque no hay pares solitarios. Entonces eso es garantizado. Entonces dibujamos nuestra estructura de Lewis, pero ya en el espacio. La estructura de Lewis es plana y ahora que ya sabemos qué geometría va a tener, le adaptamos para que esté en forma de la geometría que nos debe quedar. ¿Sí? Entonces, lineal, igualito, idéntica, ¿ya? Porque es lineal. ¿Qué más le vamos a hacer si es lineal? ¿Sí? Ya. Como ya es la geometría, no es la estructura de Lewis, no es necesario dibujar los electrones solitarios del que no sea el átomo central. Por ejemplo, como aquí el átomo central es del carbono y ese no tiene solitarios, no se dibuja nada, ¿no? Pero acá el nitrógeno tiene un par de electrones solitarios. Y en la geometría, ¿le dibujo o no le dibujo? No, porque no es átomo central y aquí toda nuestra atención debe estar en el átomo central, ¿sí? Entonces no le dibujo. Ahora acá, este es triangular plana. Dibujo la geometría, pongo el boro, pongo los átomos del flúor, uno en cada vértice. Dibujo los electrones del flúor, no porque no son átomos centrales, entonces no nos interesa. Nos quedaría así. Esta es tetraédrica, nos queda de esta manera, el carbono en el centro del tetraedro y los hidrógenos uno en cada vértice. Acá la nube electrónica, ¿dónde pongo la nube electrónica? Donde yo quiera. Ustedes saben que en la tetraédrica pueden dibujar donde ustedes quieran. Entonces yo si quiero le pongo aquí arriba, a mí me gusta ponerle arriba. Pero si ustedes quieren le pueden poner a la izquierda, a la derecha, acá adelante, ¿ya? Y acá hay 2 nubes de electrones porque hay 2 pares solitarios. ¿Dónde se pone aquí? Donde ustedes quieran. En la tetraédrica es en donde ustedes quieran. ¿Ya? Entonces yo he querido ponerle aquí y ponerle acá. Entonces esas serían las geometrías electrónicas. Porque estamos considerando los pares de electrones solitarios. Solo que en las 3 primeras no han habido. ¿Ya? En esta sí. Ahora, sacamos la geometría molecular. ¿Ya? La molecular para las 3 primeras es exactamente la misma que la geometría electrónica. Eso ya sabíamos desde el principio. Pero la geometría molecular para las 2 últimas sí cambia porque hay nubes electrónicas. Cogemos nuestra manito, tapamos la nube electrónica y aquí forma de que nos queda piramidal triangular. Y acá forma de que nos queda angular. ¿Sí? Y ya tenemos los nombres de la geometría electrónica y de la geometría molecular. ¿Ya? Y ahora vamos a sacar los ángulos de enlace. Entonces pongan atención. ¿Ya? Sacamos los ángulos de enlace. Esta es lineal. Garantizado que aquí hay 180 grados. ¿Por qué? Porque es lineal. ¿Sí? Entonces está garantizado que son 180 grados. ¿Ya? Garantizadísimo. Ahora acá, este es triangular plana. Pero fíjense que es una triangular plana perfecta. Porque tengo flúor, flúor, flúor. Todo lo que está alrededor es el mismo átomo. Flúor, flúor, flúor. Es lo mismo. Entonces,
como es un triángulo perfecto, el ángulo garantizado que sería de 120 grados. Lo mismo acá. Este es un tetraedro perfecto, porque todo alrededor es hidrógeno, 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 todo es perfecto. Es un tetraedro perfecto, entonces el ángulo sería garantizado 109.5 grados. Pero en las dos últimas no. En las dos últimas no podemos poner igual. ¿Por qué? Porque tenemos las nubes electrónicas que son gordotas, ¿sí? Son grandotas, son súper voluminosas. Entonces viene la nube electrónica, se mete aquí, y si es que esto era un tetraedro perfecto, el ángulo habría sido 109.5. Pero como vino la nube gordota, entonces, ¿qué le pasa a este? Le toca cerrarse. Entonces el ángulo hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno sería menor que 109.5. Y en este caso peor, pues porque aquí viene el amigo gordote también. Se meten los dos en la última fila y que le toca al resto cerrarse, ¿sí? Entonces este ángulo sería menor, menor. Si le ven que tiene aquí el signo de menor, menor que 109.5, ¿ya? Y el ejercicio me decía que ordene en forma decreciente, ¿sí? Que ordene en forma decreciente según los ángulos de enlace. Entonces, según los ángulos de enlace, ya tenemos aquí cuál es el mayor, 180, luego 120, luego 109.5, luego menor que 109.5 y luego menor, menor que 109.5. Entonces, si ordenamos estas sustancias en orden decreciente, el que tiene el mayor ángulo de enlace sería el ácido cianhídrico, luego el trifluoruro de boro, el metano, el amoníaco y el agua. Y ya está. Eso ya sería lo último, solo cuestión de ordenar, ¿sí? Entonces, preguntas de este ejercicio. Vean que este es un ejercicio completísimo, ¿sí? Porque aplicamos todo lo que aprendimos. Solo nos faltaría por ahí una geometría bipiramidal, pero es lo mismo, ¿no? O sea, no se vayan a asustar, no piensen que las bipiramidales son más difíciles. No, solo tienen más pares estereoactivos, pero son igual de fáciles, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta de este ejercicio? ¿No? Ya, miren, entonces en su libro también tienen ustedes un segundo ejercicio como para que repasen, pero que ya es un poquito más capcioso. Este me gusta hacer en clases porque es la aplicación al 100% del procedimiento. El segundo ejercicio que tienen acá es un poquito más capcioso. Les recomiendo que le revisen, está un poquito mezclado con las estructuras de Lewis, que ustedes ya se supone son a estas alturas expertos en estructuras de Lewis. Entonces es como que una mezcla con las estructuras de Lewis, ¿ya? Entonces les recomiendo que le revisen a ese ejercicio. Y aquí llega la actividad número 29, ¿ya? Entonces, miren, esta es la actividad número 29, que tienen que hacerla hasta el día domingo 11 de la noche, ¿ya? Porque de aquí como hay feriado ya no nos vemos el día viernes. Pero entonces esta sería hasta el día domingo 11 de la noche. Dice, complete la siguiente tabla con la información requerida. Tienen estas especies, ¿sí? Tienen aquí estos iones y también estas moléculas. Deben hacer la estructura de Lewis. Calculen la regla del octeto en los casos en que se puedan calcular. Una vez que ya esté la estructura de Lewis, saquen los pares estereoactivos. Todas estas son moléculas monocentradas, es decir, que tienen un solo centro. Una de sus compañeras me preguntó que qué pasa cuando hay dos pseudocentros. Eso lo veremos la siguiente clase, es bastante interesante también, ¿sí? Pero les garantizo que en este caso todas son monocentradas, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Una vez que tengan los pares estereoactivos, hacen el gráfico y también dan el nombre de la geometría electrónica, sacan los ángulos de enlace y terminan también dibujando y dando el nombre de la geometría molecular, ¿sí? Por si acaso, cuando dibujan la estructura de Lewis de los iones sí se ponen con corchetes, como ya sabemos, ¿sí? Pero cuando se hace el gráfico de la geometría electrónica o de la geometría molecular, como eso ya está en el espacio, ya no se dibuja con corchete, ¿sí? El corchete no se dibuja. No le vayan a dibujar corchete en las geometrías, ¿sí? El corchete se dibuja solo en las estructuras de Lewis, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta de su deber?
Ya, por si acaso en los feriados no respondo preguntas de deberes, ¿no? Entonces que quede claro, si es que me preguntan algo, tienen que esperar hasta el día lunes, ahí les respondo con gusto, pero no respondo en los feriados, ya, ni fines de semana. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Ya, entonces miren, en 2 minutitos les explico de qué se trata entonces el trabajo para ganarse las décimas extra. En el segundo bimestre yo les había prometido 3 décimas, 3 para el primero, 3 para el segundo. Las 3 décimas del primer bimestre, esas ya se las jugaron hasta el 31 de julio, ¿no es cierto? Las 3 de este bimestre no van a ser solo 3, sino que van a ser 5. O no, van a ser 6, perdón, van a ser 6 décimas. ¿Sí? 6 décimas. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que hacerse 6 maquetas, ¿sí? Justo las 6 maquetas que tienen aquí. Pueden hacerlas con plastilina, con, no sé, con Fomix, con no sé, bolitas de espuma flex, con frutas, con chicles, con lo que ustedes crean necesario, con lo que su imaginación les diga que pueden hacer. Se van a hacer estas maquetas de las geometrías, ¿sí? Cómo quedaría una geometría lineal, como este caso, una geometría lineal como este caso de acá, cómo les quedaría esta geometría triangular plana, esta tetraédrica, la bipiramidal triangular y la bipiramidal cuadrangular. ¿Sí? En total les da 6 maquetas. Cada maquetita es una décima. Pero ¿me presentan todas o ninguna? O sea, no es que, profe, yo hice solo la lineal, póngame una décima. No. Si me van a presentar las maquetas, son las 6 completas. Y si alguna de las 6 está mal, les resta la calificación de las 6 décimas. ¿Sí? Pero no me pueden presentar solo una y decir, profe, yo solo hice una, póngame una décima. No. Pueden presentar las 6, si es que las 6 están bien, tienen 6 décimas extra. O si es que están bien solo 5 de las 6, tendrían 5 décimas extra, etcétera. ¿Ya? Entonces tienen ahí esos modelos, en el internet también ustedes pudieron ver que se pueden construir, ¿sí? Pueden hacerlo, como les digo, con diferentes materiales. Y cuando ya las tengan, sí, me dicen para calificarles al final de la clase, al final de cualquiera de las clases. Ahora, ¿hasta cuándo me podrían presentar? Hoy día es 10, ¿ya? Hasta el final de agosto, hasta agosto, ¿cuántos días tiene agosto? ¿30? ¿28? ¿Cuántos días tiene? Agosto tiene 31, ya hasta el miércoles 31 me podrían presentar las maquetas, ¿ya? Entonces hasta el miércoles 31 me podrían presentar las maquetas. Si alguien ya tiene, me puede decir, profe, yo tengo las maquetas, le quiero presentar al final de la clase. Y al final de la clase dejamos un tiempito para que me presente, hasta el 31 de agosto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de terminar? En visión en 3D, ¿verdad? Sí, la que está visión en 3D, correcto. Inge, una pregunta. Dime. ¿El material con el que se vaya a usar en la maqueta no influye nada en la nota o sí? No, para nada. Por eso les digo, pueden hacer con frutas, pueden hacer con chicles, con fomix, lo que sea. Eso sí, las tienen que estar bien bonitas, no van Ah, a no, hacer eso sí. con una. Tal como están en las imágenes de donde dice visión 3D. Sí, o sea, no tal cual así, ¿no? Eso también ya depende de su imaginación. Ustedes le pueden buscar en internet, como vieron, pueden poner ahí geometría triangular plana y les van a salir un montón. Inclusive pueden buscar si le vieron que salió una en YouTube de un chico que tenía la molécula construida. Pueden verle si le hacen con unos palillos, si le hacen con unas bolitas. Sí, o sea, ahí ya depende de su imaginación. Lo que sí tiene que verse, ¿no? Tiene que verse algo parecido, algo similar a lo que ahorita dice visión en 3D, ¿ya? Pero eso sí, todas tienen que presentarme las 6 para que yo les califique, no solo una de las 6. Ya, y no tiene que ser muy chiquita, eso también casi me olvido de decir. No le harán tamaño Barbie, ya, si no le hacen ahí una cosa chiquita, no, la cosa es que sea medio, tampoco gigante, no, tampoco le vayan a hacer como una piñata, no, algo normalito, yo que sé, que la molécula sea de unos 20 centímetros, ya, algo que sea didáctico,
les sirva a ustedes para que vean esto en el espacio. No tan chiquito como para una muñeca, tampoco tan grande como una piñata. Ya, algo normalito, ¿sí? De unos 15, 20 centímetros puede ser. Bien, ¿alguna otra pregunta? Igual, si tienen alguna pregunta de las maquetas cuando ya estén construyendo, me pueden preguntar también por el chat. Sí, me pueden preguntar, me pueden decir, profe, no sé, me surgió esta duda de tal maqueta, ¿me puede ayudar con esto? ¿Ya? También si es que tienen alguna duda. Bien, entonces aprovechen porque imagínense, les estoy dando 6 décimas, les iba a dar solo 3, pero dije, son 6 maquetas, entonces por lo menos una décima por cada una, ¿ya? Bien, entonces aprovechen esa ganga. Entonces voy a detener la grabación y ya como les había dicho al inicio, sabía que no iba a alcanzar a tomarles lista.